Ana, avívate que mira, en un abrir y cerrar de ojos, el generalísimo cogió la calle que no tenía que coger. Y gracias a Dios, pues entonces, ya sería que 60 años más tarde. 60 años se cumplieron el pasado 30 de mayo. ¿Cómo se siente, Ana? Tú que estabas chiquita en esa época. Usted ve cómo usted se pasa, se pasa, haber llegado a este momento. Tenía que 3 años en esa época. Pero señor Garrido. ¿Te recuerdas de lo que sucedió? No, yo 20 años más tarde, el mundo, 20 años más tarde fue cuando el mundo pudo ver esta flor. Estaba en Moca. ¿Qué es esto, bro? Flor de leucaena. Mire, estése tranquilo, señor, gracias por estar con nosotros, señores, acá en este segundo bloque. Y bueno, pues tenemos ya en nuestros estudios a Eva Guzmán y Sofía Reyes están con nosotros, y junto al profesor Rafael Oviedo, y estaremos hablando justamente sobre el Día de la Libertad y esto que justamente sobre el tema de la libertad y lo que se conmemoraba, ¿no? Este pasado 30, y nosotros todavía pues acá haciendo el ejercicio. Y conectado con nosotros también, me validan por favor en producción, Camil García, quien de manera remota también se estaría uniendo a esta conversación. Gracias a todos por estar con nosotros una vez más en esta mañana. Buenos días, gracias por invitarme nuevamente. Para mí es un placer estar aquí. Qué bueno. A mí me causa, le puedo preguntarle a las niñas primero. Primero, son todas niñas, no toman la materia los varones, profe. Sí, la toman, pero aquí hubo algo espontano, pero son un empoderamiento espontáneo y se respeta la espontaneidad. Esto, señores, es muy marcado, es muy marcado el paso al feminismo productivo, vamos a llamarle así, o sea, existencial. Las niñas son las que están marcando el paso. Bueno, y en esto del COVID han demostrado claramente, los países gobernados por mujeres han sido los más exitosos en el manejo de la epidemia y en sus países de la pandemia global. Y a mí me causa mucha curiosidad, quisiera comenzar con ustedes, que me den su versión de lo que significa Trujillo para ustedes como dominicanas jovencitas, tienen que 14, 13 años de edad. Exactamente. ¿Qué significa Trujillo para ustedes y qué significa el hecho de que con 13 años, con 14 años, ustedes han visto 3 presidentes, Leonel Fernández, Danilo Medina y ahora Luis Abinader? Han visto obviamente muchos escándalos de corrupción en nuestro país, no vivieron en carne propia la lucha por el 4% de la educación, pero quizá escucharon hablar de ella, ni del tema, por ejemplo, de la cementera en los Haitises, pero sí han visto, por ejemplo, la lucha por las 3 causales acá en nuestro país, y obviamente las debilidades institucionales que aún tenemos. ¿Y qué significa para ustedes la figura de Trujillo, la figura de Joaquín Balaguer, la figura de Inver Barreras, de Amía Mathieu, de todos los, obviamente, de Amado García y de todos los implicados en la muerte de Trujillo y en la misma, durante el proceso, ¿no? Las hermanas Mirabal, etcétera? Yo creo que tanto Joaquín Balaguer como Trujillo eran un espejo. O sea, era el mismo gobierno en diferentes tonalidades, porque Joaquín Balaguer viene de la etapa de Trujillo, en sí él estaba y era parte de lo que fue el régimen trujillista. En cambio, al señor Barrera yo lo describo y lo respeto, ya que él mismo describió que no había otra opción. O sea, la hostilidad y la opresión que había en el ambiente en los años 30, igual en los 60, fue muy diferente a los que vemos ahora. O sea, yo describo tanto a Trujillo como a Balaguer un espejo, ya que los dos tenían la misma manera de hacer gobierno, la misma opresión, la misma manera de querer controlar los ideales de todo el mundo. Y eso es algo que yo creo que el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo, creo que fue la única manera, ya que durante los años que su dictadura pasó, se pudo notar que de una manera u otra él siempre estaba involucrado en el poder. De una manera u otra él siempre tenía control de un régimen que tomó años por terminarse y tuvo que terminar de una manera tan violenta, pero como el señor Barrera describió, era la única opción que iba en el momento. ¿Ustedes conocieron? No, ustedes no conocieron a Inver Barrera. No. ¿Pero pudieron entrevistar quizás a uno de sus hijos? No. No. Ok. ¿Pero leyeron entonces sobre sí. él?
¿Y tu opinión? Bueno, desde mi punto de vista, los gobiernos del pasado son lo que nos llevan a ser la república que somos ahora mismo. Bueno, Bien. si el gobierno de Trujillo no hubiera ocurrido, tal vez hubieran habido más dictaduras en el futuro. Pero como el gobierno de Trujillo ocurrió y duró 30 años, la única manera de que el país fuera libre otra vez fue ajusticiándolo. Entonces yo creo que si el gobierno de Trujillo no hubiera terminado, tal vez hubiéramos ido en distintas dictaduras. Porque ya era un modelo a seguir Interesante esa esa reflexión. Camila está con nosotros, ¿cierto? Producción, si nos confirma. Quizá pudiera entonces, Camil, aportarnos entonces a la conversación, hablando, Eva, justamente del tema de las libertades. ¿Qué es para esta generación vivir en libertad, a sabiendas de que de repente conoce otra cosa que no sea libertad solamente en los libros, como pudiera definirse, ¿no? Camil, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, realmente el hecho de que esta generación viva en libertad significa mucho para el país, porque luego de la dictadura de Trujillo y luego de todo lo que sucedió, tantas muertes, tantas injusticias, la libertad es ese sentimiento de independencia y autonomía en la que una persona tiene la habilidad de tomar sus propias decisiones sin tener que depender de nada ni nadie, claramente respetando las reglas y las normas establecidas por el gobierno. Pero más que un sentimiento es un derecho, y es importante que siempre lo sepamos, porque hay diferentes libertades que le corresponden a las personas, como por ejemplo la libertad de expresión, que es un derecho que le corresponde a todo el mundo, y estos derechos deben ser respetados porque forman parte de lo que es la sociedad y la forma en la que vivimos actualmente. Usted sabe, profesor, pensando yo un poquito en el análisis que hemos escuchado, de que bueno, quizás si Trujillo no hubiese durado 31 años, no hubiese sido una dictadura tan férrea, tan exagerada. Hay mucha gente que quizás no lo sabe, pero en mi época, no sé si hoy en día sigue siendo así la estadística, pero Trujillo era la persona que más bustos y fotos personales tenía en todo el globo terráqueo, ¿no? Y en el mundo existieron en aquel momento 4 generalísimos y nosotros teníamos 2. Yo doy gracias que vivo de una manera muy privilegiada, pero no todo el mundo en este país, por ejemplo, tiene esos chances. Las protestas aquí, muchas de ellas son censuradas por la prensa o por el gobierno, la cual no siento que es libertad total de expresión. Claro, hemos hecho una evolución, un desarrollo que ya yo no puedo tener el miedo de expresar mi opinión como lo estoy haciendo ahora, pero no diría que es libertad total, porque como así se censura algunas noticias en la prensa o así se censura algunos movimientos políticos que se hacen en el país, yo entiendo que eso pudiera cambiar. O sea, la protesta aquí yo siento que todavía no se respeta su ámbito completo, ni se toma tan en serio, pero como digo, hubo una evolución, pero todavía no siento que estamos en un estado de libertad total. Interesante, profesor. Sí, bueno, pues ya usted puede ver cómo están empoderadas del tema en sentido general, un pensamiento, un juicio crítico muy agudo. Fíjese, como decía Eva, el hecho de que haya existido la dictadura y que haya culminado, como usted introducía en el introito del programa, que haya culminado en un momento en que ya no era posible otra cosa que el ajusticiamiento, su eliminación física, porque esa figura omnímoda representaba todo lo oprobio, toda la represión. Eso implicó que esa forma en que culminó el proceso, que era lo que Eva, es precisamente a lo que se refería Eva. Bien, el hecho de que haya culminado de esa manera, bien, con el ajusticiamiento, con la eliminación física de la figura que simbolizaba el oprobio, la represión, que abarcaba todo, y que en un momento determinado ya no había más nada que hacer que para terminar con el régimen, para terminar con todo lo que simbolizaba el régimen, eliminarlo físicamente. Entonces, eso es lo que genera que la historia, de alguna manera, no se repita. O sea, deja la lección de que, viendo cómo culminó el proceso, que creo que por ahí va la línea de Eva, entonces, que la historia no se repita, que no se repitiera la historia,
que no hayan aparecido luego otras dictaduras de tal estilo, porque sería insoportable para el pueblo dominicano. Claro. Creo que iba por esa línea. Eva, ¿y tú te sientes con la confianza de que acá en República Dominicana, si un político quisiera alzarse con el poder más allá de su mandato constitucional, nosotros tenemos la fuerza institucional como para garantizar que eso no suceda? Por ejemplo, porque nosotros tuvimos hace apenas unos meses, en octubre del año 2019, se estaba acá debatiendo una tercera reforma o segunda reforma constitucional para permitir un tercer mandato de Danilo Medina. Y en aquel momento, aparentemente, las fuerzas vivas dominicanas no tuvieron la suficiente valentía ni tenían el suficiente arraigo para garantizar que eso no sucediese. Tuvo que venir la famosa llamada del secretario de Estado de los Estados Unidos, que fue la que causó todo el detonante, ¿no? Y entonces a partir de ahí, aparentemente, nuestros políticos adversarios les creció pelo en la espalda y se movieron en contra de ese intento. ¿Tú te sientes que nosotros tenemos realmente, y que por ejemplo nuestras instituciones, de que no tenemos pequeños Trujillos en muchas instituciones? Sinceramente sí hay pequeños Trujillos y no hay forma de pararlos si no tenemos el poder suficiente, porque como se vio con Danilo, lo que lo llegó a parar fue que Estados Unidos se metiera en lo que estaba ocurriendo. Entonces, si eso volviera a pasar, nosotros, el pueblo, si la opinión del pueblo es que no quiere que pase, no se pudiera hacer nada si no se tuviera una fuerza de poder, una más poderosa de la persona que está llevando la acción a cabo. Entonces, en mi opinión, desde mi punto de vista, no. ¿Qué debería entonces estarse comprometiendo una nación para preservar sus libertades en todos los órdenes? Ya Eva hacía un análisis que ha ramificado, ¿no?, esta segunda parte de la conversación, pero ¿a qué se compromete un pueblo que ha logrado esta primera conquista, ¿no? En este caso nosotros que salimos de una dictadura y tenemos pequeñas situaciones, eventos que históricamente en nuestra vida democrática también han presentado situaciones que vulneran nuestras libertades y nuestra democracia? Fíjate, yo entiendo que no son pequeñas fisuras que hay, son grandes fisuras. Y ahí yo retomo lo que decía el señor Garrido. Hay una hay una percepción de democracia que no es real. Bien, sería como un poco una pseudo percepción efectiva sobre la democracia. Y esto tiene que ver con varios elementos. Primero, la eliminación física de Trujillo en realidad no terminó con el régimen, terminó con la figura que centralizaba el régimen. Pero luego la transición que se da, entre comillas transición, ese proceso que viene de reorganizar el Estado, entonces tuvo que ser enmarcado dentro de lo que sería la geopolítica estratégica de la potencia que domina la región, que es Estados Unidos en ese momento. Y esta estrategia geopolítica estaba determinada, influenciada por un hecho que había sucedido en la zona, que es la Revolución Cubana. Bien, entonces esto generó que ese proceso de cambiar de la dictadura a una supuesta democracia fuera una cuestión condicionada a dar visos de libertad, pero manteniendo realmente la crudeza del régimen en cuanto a las cuestiones fundamentales que determinaban entonces la nueva política de los Estados Unidos para la región. ¿Qué cosas quisieran ustedes, los jóvenes de la generación, the Glass Generation, as you're called now, que en República Dominicana cambiaran y que fuesen garantes de mayores libertades para ustedes? La separación de la iglesia y el Estado. Ay, qué llamada. Profe, Pero ella no dejó que usted terminara, ella no tenía lista la respuesta. La separación de la iglesia y el Estado, que es el concordato, que es una precisamente herencia. una herencia trujillista, ¿no? Exacto. El concordato, sí, ciertamente. Ustedes sabían que hasta la currícula escolar tiene que ser alineada a los intereses de la iglesia. Hay algo absolutamente no absurdo, pero es la realidad todavía en República Dominicana. Muy bien.
esa te la compro perfectamente. Es algo que pocos gobernantes se atreven, ¿no? Sí, sí. Pocos gobernantes se atreven porque siempre que tenemos el temor, el miedo de que la iglesia... Bueno, porque la iglesia es un poder. Y fíjate cómo el gobernante de hoy, cuando estaba en campaña, dijo que iba a apoyar las 3 causales, Sí. y ahora después que es presidente, entonces dice, no, vámonos a un plebiscito, vamos a ver de qué manera. Ahora tiene cuidado con el asunto. Le echo agua al vino porque no me quiero enfrentar a eso. Y tú, Eva, querida, ¿qué quisieras que... como una demostración de libertad, si existe otra además de la que ya... Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Sofía, pero a mí también me gustaría que, como se ve aquí, los jóvenes hacen protestas por dados temas, pero a veces esas protestas no se toman en el gobierno, no le hacen caso y no toman una acción para mejorar lo que las personas piden. Entonces, yo quisiera que el gobierno incluyera la voz de esas personas como opciones para elegir mejorar la sociedad. ¿Se pudiese hacer ese ejercicio, Eva, que tú estás señalando desde los partidos políticos, en el entendido de que muchas de esas voces que han sido disidentes y que en protestas han reclamado cosas, cuando son parte del gobierno, como está sucediendo ahora mismo con algunos, pues son señalados como que venden sus conciencias, que venden sus voces a cambio de prebendas? ¿Se puede hacer ese ejercicio democrático realmente desde los estados, desde los gobiernos? Sinceramente se necesitaría mucha organización porque hay personas que tienen mucho que decir. Entonces, si todo el mundo se junta a decir lo que necesita, el gobierno tal vez no pueda hacer todo. Entonces, desde el Partido Democrático que está gobernando aquí, no hay cierta organización para llevar todas las acciones que se necesitan hacer para mejorar la sociedad. Entonces, yo creo que en verdad aquí no se podría manifestar. Debería Por haber un ejemplo, equilibrio. ¿cuál es la opinión de ustedes con respecto a los estados de emergencia en los cuales nosotros nos encontramos ahora mismo? ¿Tú sabes lo que es el estado de emergencia en el que nos encontramos actualmente? Sí, yo creo que la crisis sanitaria necesita otro manejo. O sea, no solo pienso que debería haber un cambio educacional en el aspecto de que estamos en medio de una pandemia, pero un cambio fiscal, mediante a que nuestros mismos líderes, nuestros mismos senadores, congresistas y demás, hagan llegar a la población el estado de emergencia ahora mismo. Por ejemplo, ahora mismo no estamos en momento de hacer actividades políticas o de hacer campaña o de que los congresistas o demás personas que hacen campaña se aprovechen del momento que hay para salir. Yo entiendo que estamos en una crisis sanitaria, no solo aquí, pero mundialmente, pero el manejo que ha habido en República Dominicana no es el mejor. Y obviamente puede mejorar, pero yo siento que eso se debería llegar mediante un cambio fiscal y un cambio de lo que se está haciendo ahora mismo. Cuando tú dices un cambio fiscal, ¿a qué te refieres? ¿Qué tú quieres decir exactamente? Yo me refiero a que cambiemos un poco la política, que ya no sean las mismas personas que vemos años tras años, pero que podamos ver congresistas diferentes, congresistas jóvenes, congresistas que entiendan la idea de lo que es la nueva generación. Pero los mismos congresistas jóvenes están aprobando el estado de emergencia. Obviamente, pero por eso ¿Cuánto digo, tiempo es una emergencia para ti? 45 días, un mes, y por eso se Sería va una cambiando y emergencia. se va cambiando. Pero cada 45 días volvemos a tener la misma emergencia. Exacto, por eso yo siento que deberíamos darle la oportunidad a nuevas personas, nuevos partidos. Pero eso no es así. O sea, en un sistema democrático, lamentablemente Se llega o por la afortunadamente, tú llegas por elecciones y por un periodo. Entonces, estos congresistas que tenemos actualmente están ahí Por hasta elección. el 2024. Exacto. Lo que nosotros podemos como ciudadanos hacer es presionar para que aún ellos siendo los congresistas que son y lo que en teoría nos representan cada uno en su demarcación geográfica, ellos entiendan que lo que están haciendo nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y esa es la parte donde, digamos, en la época de Trujillo, tú no podías, porque en primer lugar el congresista era del grupo de Trujillo, y en segundo lugar cualquier persona que tratase de llevar una información o de hacer algo antagónico a los intereses del poder, pues era o eliminado o callado o ambas cosas. Entonces, y cuando Joaquín Balaguer sucedió lo mismo, y hemos tenido siempre vestigios de esto. Narcisazo murió en el año 94, todavía y creíamos que estábamos en democracia, y ese mismo año tuvimos una crisis electoral terrible. Y fíjate, todavía ahora en el año 2020 aparentábamos que estábamos en medio de una encrucijada electoral muy severa, porque las elecciones congresuales y municipales de febrero
fueron canceladas porque la Junta Central Electoral no las pudo manejar y tuvimos que regresar al lápiz y al papel para poder celebrar las de marzo y postergar las de mayo, fruto de la epidemia y de que no habían condiciones ni materiales, ni habían condiciones, yo diría que emocionales, para llevarla a cabo y celebrarlas en el mes de julio. Entonces, todavía tenemos como un ejercicio muy tropezado, ¿no?, de lo más básico. Entonces, me encanta cuando tú dices que la crisis sanitaria tiene que llevar otro enfoque, te lo compro 100%. Lo que quisiera dejarte como preocupación es que most of the time you're going to get a congressperson that you don't like. Of course. And that you are not in favor of his positions. But you have to deal with it. ¿Entiendes? Entonces vamos a tener que, si vivimos en democracia y si vivimos con vestigios de libertades, entonces ese congresista tiene la obligación de entender que yo no estoy de acuerdo. Y él tiene una de dos cosas. O me convierte en un seguidor de él porque sus argumentos son tan buenos que me convence, o si no lo logra, entonces él tiene que aceptar que mira, hay un grupo de personas que están opuestos a lo que yo planteo, y si es realmente una persona que vive en democracia y con libertades individuales y las respeta, entonces él tiene que escucharlos, y esa es la garantía que muchas veces no tenemos. Con la crisis sanitaria, ciertamente, con la crisis sanitaria, ciertamente, yo estoy muy de acuerdo contigo, Sofía. Nos están tratando como muñecos. Yo creo que eso también sería algo parte del cambio fiscal, que la opresión o la censura social y en protesta cambie, que se tome más en cuenta las protestas que se llevan a cabo y que por lo menos no se venda la esperanza o la falsa esperanza de que sí se va a aprobar por el Congreso. Yo entiendo que esa sería una gran medida que pudiera pasar en una reforma fiscal y que el país necesita ciertamente. Las reformas fiscales son de otra índole, Sofía querida. Yo entiendo lo que tú dices, tú lo que quieres es cambiar la forma del gobierno. Claro. Tú debes venir más al programa y yo me voy a retirar. Tú lo haces infinitamente. Me encanta. Sí. Profe, el rol educativo de esta mirada histórica. ¿Por qué los gobiernos, los pueblos no deben olvidar la historia, esos escollos ya superados? ¿Y por qué echar una mirada a días como el de la libertad, que parecería que es algo que estamos inaugurando, pero que hemos visto que incluso desde hace muchos años también se ha venido hablando de eso, y como usted bien señalaba, pues todavía tenemos esas nubes negras que no permiten que podamos, o que nos traen a temas como este todavía el día de hoy? ¿Cuál es el rol educativo, el rol de las escuelas y de la sociedad en que la historia no se olvide? Bueno, ahí está el gran rol realmente de la escuela, y es asumir la historia como ciencia, y entonces enseñarla como ciencia y no como una recopilación de datos, hechos históricos que se memorizan y se repiten. Entonces, eso es lo que garantizaría, primero, entender la sociedad en la que vivimos, interpretar correctamente, de manera científica, no sé si se está oyendo bien. Sí, se escucha. Sí. Ok. Interpretar de manera con rigurosidad científico-académica la realidad social en la que estamos envueltos. Entonces ahí la escuela juega un papel fundamental. Aquí lo conecto con lo que decía Sofía anteriormente, es decir, es traer la ciencia a la escuela, un poco dejar el espacio de la escuela para el cultivo de la ciencia, trasladar otro tipo de prédica a otros espacios específicos, por ejemplo, la religión en las iglesias, bien, y la cuestión de interpretación de la realidad social a través de las ciencias sociales en la escuela. Entonces, esa toma de conciencia sería lo que evitaría que la historia se repite, como decimos. Definitivamente el fenómeno de la criticidad es fundamental. Fundamental. O sea, que ustedes como jóvenes y todos sus compañeros que están representados Claro. en ustedes hoy, entiendan, no sé si esta niña Camila Está por ahí, ¿eh? Sí, entiendan que eso es lo que nosotros pretendemos y nosotros queremos, por lo menos lo que New Horizons y lo que sus padres y obviamente sus profesores quieren, que ustedes sean críticos. Tú analizabas, por ejemplo, tú decías, bueno, si no hubiese sido por la presión norteamericana, hubiésemos tenido todavía una reelección de Danilo en el año 2020. Mira, fue la presión norteamericana la que acabó con Trujillo.
pero fue la misma presión norteamericana la que permitió que Trujillo existiese. Entonces, ambas cosas todavía suceden, y cómo nosotros terminamos siendo títeres en este teatro, gran teatro, ¿verdad?, latinoamericano, y cómo nosotros, nuestros gobernantes, tienen que entender esa realidad, y nosotros como ciudadanos aprender a vivir en ella y ser lo suficientemente críticos como para observarla y no aceptarla si no nos conviene y si troncha sobre todo nuestros deberes, nuestros derechos fundamentales y nuestros intereses de corto, de mediano y de largo plazo. Sin duda. Yo la felicito a todas y obviamente al profesor. Ciertamente, tal y como usted dice, historia no es narrativa, no es un recuento. Eso es epopeya, eso es poesía, eso es teatro. Muchos países comenzaron su historia a partir de la narrativa, sobre todo países europeos, donde esa no fue nuestra realidad. Ya para cuando llegaron los españoles acá, el padre de las casas empezó a escribir, Sí. y tenemos los escritos del padre de la casa, de Oviedo y de todos los demás, pero ciertamente no tenemos una nación lo suficientemente crítica y siempre nos llevan como borregos. Así es. Gracias. Perdón. ¿Sí? Decía que estamos tratando de cambiar esa realidad. Claro. Por eso este enfoque nuevo que hacemos de la historia, desde el principio, estamos hablando de 7º grado, 8º grado, que estamos viendo la historia ya periodizada, analizada por aspectos, de una manera distinta. Bueno, miren los resultados que trae. Sin duda. Explicación sencilla, en lenguaje sencillo, directo, mucho más simple que el mío, que es más estructurado y un poco a veces difícil de entender, pero miren ahí la manifestación, lo que alcanzamos. Se entiende y se interpreta la historia, definitivamente. Así Gracias, es. profesor Oviedo, Sofi, Eva, Camila, que ha estado con nosotros de manera remota y pedimos un ratito su conexión. El enfoque de Eva fabuloso. Definitivamente, o sea Y que Sofía, mi asiento lo tienes cuando quieras. Igual tú, vamos a Camila. tomar vacaciones nosotros ya, Igual sin tú, duda Camila. tenemos relevo. Gracias a todos por ser parte de este debate de las ideas, de verdad, desde el sector educativo en la República Dominicana, y a todos ustedes pues compartan, ya ven, este tipo de conversaciones desde nuestras plataformas digitales, que sin duda pues es mucho el trabajo que todavía tenemos que seguir haciendo. Feliz resto del día.